España y buenos días desde España para Miami y buenas tardes a nuestros amigos españoles que nos estarán contemplando en una jornada tan importante como es la toma de posesión de un nuevo presidente de Estados Unidos, concretamente Joe Biden. A lo largo de la mañana y de la tarde vamos a llevar a cabo distintas entrevistas desde España para que desde distintos aspectos, desde distintos ámbitos, se analice un poco cuál puede ser el futuro de la nueva presidencia y de la política norteamericana a partir de este 20 de enero del 2021, por el que sí podemos afirmar que Estados Unidos va a entrar en una nueva era, especialmente porque tendrá que reafirmar su capacidad de seguir siendo la primera potencia mundial ante otros países que acechan y que le quieren quitar este liderazgo. Para iniciar un poco estos análisis vamos a contar con la presencia de especialistas en política americana, también en la diplomacia. Vamos a contar con especialistas en economía y especialistas en derecho, pero ahora en primer lugar vamos a hablar con el embajador Javier Rupérez. Javier Rupérez fue el arquitecto del inicio de la diplomacia en la democracia y por otra parte también ha estado durante varios años como embajador de España en Estados Unidos, concretamente en Washington, el lugar en donde vive él habitualmente, salvo que lleva una temporada en España por el motivo de la pandemia. Afortunadamente eso nos hace que podamos contar con él de una manera directa y que podamos analizar pues esta nueva era de la presidencia de Joe Biden. Buenos días, embajador, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días, estamos bien dentro de lo que cabe, pero básicamente bien. Estamos a punto de iniciar una nueva era política en la primera potencia mundial, en Estados Unidos, con un nuevo presidente que va a iniciar una nueva forma de hacer política y unas nuevas maneras con importantes medidas a tomar. Entre otras, pues va a llevar a cabo unas inversiones por valor de 2 billones de euros, va a asumir de nuevo los acuerdos de París, se va a fijar mucho en la inmigración, pero ¿cómo valoraría usted esta nueva era que empieza y cuáles van a ser, en su opinión, un poco los ejes de la política que va a llevar a cabo Biden de aquí al futuro? Yo creo que efectivamente es una presidencia especialmente significativa, ¿no? Todas las presidencias nuevas son significativas. Esta lo es por razones específicas. Una, porque viene después de un golpe de Estado y, consiguientemente, lo primero que tiene que hacer es corregir todos los efectos negativos que ha producido ese golpe, ¿no? En segundo lugar, porque tiene al mismo tiempo, yo creo, que borrar de manera significativa y radical lo que ha significado los 4 años del mandato de Trump al frente del Ejecutivo americano. En tercer lugar, porque tiene que enfrentarse también con las consecuencias económicas, sanitarias y sociales de la pandemia. En cuarto lugar, porque tiene consiguientemente que recuperar también el sentido de la previsibilidad internacional que tenían los Estados Unidos antes de que llegara Trump a la Casa Blanca. De manera que es un trabajo enormemente importante, quizá mucho más importante de cualquiera de los que le han precedido en la Casa Blanca, ¿no? Hay un hecho decisivo de cara a que en el futuro Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial, y es como la recuperación de ciertos lazos de colaboración y de cooperación con regiones como en este caso Europa y también con otros lugares del mundo que quizás hasta ahora habían estado algo abandonados. Desde ese planteamiento, ¿usted cree que Europa y Estados Unidos volverán a coger de alguna manera el camino de la colaboración y el camino a llevar a cabo políticas juntos en defensa de una democracia liberal, de la prosperidad y otros elementos que hasta no hace mucho han caracterizado a tanto Europa como Estados Unidos en cuanto a colaboración, en cuanto a diseño de trabajo y perspectivas de futuro? A mí eso me parece absolutamente fundamental, no únicamente para los intereses de los europeos y de los americanos, sino para los intereses de la estabilidad y de la paz en el mundo, ¿no?
La primera cosa que desde ese punto de vista tendría que hacer Joe Biden, y veo que ya lo ha anunciado, es recuperar el sentido de la colaboración estrecha con los países miembros de la Unión Europea y con los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la OTAN, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene que recuperar un sentido de la colaboración con aquellos países que son aliados y amigos en el este del mundo, ¿no? En el Extremo Oriente, como Japón, por ejemplo, como Corea del Sur. Hay que recordar que hay dos tareas pendientes que cortó radicalmente de manera indebida Trump, que es el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, cuya negociación estaba muy avanzada e interrumpió Trump, y al mismo tiempo la negociación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el área del Pacífico, que también interrumpió. De manera que desde ese punto de vista de lo que se trata es recuperar el sentido del multilateralismo liberal, democrático y al mismo tiempo basado en toda una serie de convicciones comunes que tienen que ver con la democracia, con los derechos humanos, con la estabilidad y con la paz. Hay otro eje importante que Biden va a tener que abordar, como es la situación de algunos países de Latinoamérica y concretamente analizar qué es lo que está pasando en Venezuela para intentar solucionar esa problemática que existe allí a causa de Maduro y de todo el régimen chavista que lleva ya 20 años. Desde ese punto de vista, ¿cuáles deben ser un poco los ejes de la política de Biden hacia Venezuela y otros países de América Latina? Yo creo que la política con Venezuela tiene que seguir unas líneas, por una parte de firmeza y claramente que no excluyan las posibilidades de sanciones, y al mismo tiempo también de ayuda a la oposición democrática, que consiguientemente es la única que en una determinada circunstancia puede devolver al país a la normalidad democrática, ¿no? Y al mismo tiempo, eso hay que hacerlo no únicamente con Venezuela, hay que hacerlo con gran parte de Centroamérica, hay que hacerlo con Nicaragua, hay que hacerlo con Cuba también. Es decir, Cuba sigue siendo un dato extraño en la vida internacional, sigue siendo una dictadura, y yo diría que un poco más incluso toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, Trump se ha fijado mucho en el tema venezolano. Por otra parte, lo estamos viendo en estos días, todos los dramas que supone la emigración que viene de países centroamericanos, y ha olvidado también las posibilidades de que en el sur de América, en todo lo que es el sur del continente, se produjeran situaciones en donde efectivamente surgiera una democracia estable. Yo creo que desde ese punto de vista yo espero y deseo que la administración Biden preste una atención mucho más intensa, mucho más laboriosa y mucho más creativa, no únicamente a Venezuela o a Cuba, sino a todo el continente latinoamericano. ¿Qué me puede decir del hecho de la inmigración, teniendo en cuenta que Biden parece ser que va a regularizar a 11 millones de personas que se encuentran en una situación no regular en Estados Unidos, y por otra parte parece que se están propiciando de nuevo marchas hacia la frontera americana con fin de intentar mejorar su nivel de vida, gente de Latinoamérica, y también intentar cumplir el sueño americano? ¿Cómo ve usted que actuará Biden al respecto? Mire, yo creo que hay dos o tres temas que tienen que ver con la migración, pero que al mismo tiempo deben tener tratamientos diferentes. Uno, la situación de aquellos emigrantes que tienen en este momento una situación, digamos, administrativamente irregular. Yo sí creo que hay que proceder a su regularización. Al fin y al cabo es gente que está trabajando en los Estados Unidos, que está rindiendo en los Estados Unidos, que está pagando impuestos en los Estados Unidos y merecen esa regularización junto con un aspecto absolutamente fundamental, que es la reunificación de las familias que fueron divididas por las medidas antimigratorias de Trump. El segundo lugar es tener en cuenta también que hay un problema grave desde el punto de vista económico y social en gran parte de Latinoamérica, y eso, es decir, cuando estamos viendo esos desplazamientos masivos de gentes que salen corriendo del hambre, tiene que ver con una situación grave en todos esos países. Yo sí creo que en su momento los Estados Unidos, y quizá también en una combinación con otros países dentro del sistema de las Naciones Unidas, deberían imaginar un plan Marshall para Centroamérica, que sería la manera, al fin y al cabo, de fijar a todos aquellos que en este momento escapan de sus territorios
para buscar y que tuvieran la posibilidad de encontrar una viabilidad en sus propias naciones, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo también que hay que, desde ese punto de vista, hay que no desmantelar el muro de Trump, pero al mismo tiempo también darle a todo el tema de la emigración una componente racional y normal, ¿no? Que al fin y al cabo los Estados Unidos, como todos sabemos y todos recordamos, y ahí está la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, para recordarlo, es un país de migrantes, ¿no? Bien, en este momento, pues el antiguo presidente de Estados Unidos estará abandonando en el helicóptero la Casa Blanca para trasladarse a su residencia de Florida, y Joe Biden pues estará a punto de entrar en el despacho oval. Pero ¿no es un poco rara toda esta ceremonia, aparte de la pandemia, por el hecho de que esa ciudad en la que usted reside habitualmente, como en Washington, esté prácticamente blindada? Haya 25.000 miembros de la Guardia Nacional que incluso hayan sido investigados para poder llevar a cabo su trabajo. Y de otra forma, esto no es una situación extraña para la primera democracia mundial. No es solo extraña, es aberrante, ¿no? Pero esa es la consecuencia del golpe que había inducido, en la cual había participado de una manera activa el propio presidente Trump. Hemos vivido una situación insólita en donde era el propio presidente de los Estados Unidos el que organizaba un golpe en contra de la democracia en su propio país, ¿no? Con toda una serie de consecuencias desde el punto de vista de la seguridad que también estamos viendo todos los días en la televisión y que realmente suscitan un asombro y al mismo tiempo un temor infinito, ¿no? El hecho de que efectivamente esta inauguración tenga lugar en una situación insólita, yo recuerdo haber asistido a un par de inauguraciones en donde efectivamente el mall estaba absolutamente lleno de centenares de miles de personas que estaban celebrando la gloria de la democracia americana, que era el gran momento del nuevo presidente. El mall va a estar vacío y va a estar únicamente habitado por esos miles de miembros de la Guardia Nacional, sobre efectivamente algunos de los cuales caen en este momento algunas sospechas de afiliación extremista, ¿no? Yo creo que es una situación aberrante, pero es la lógica que tenía que ver con las necesidades de atender a necesidades urgentes de seguridad para que no se produjera una nueva situación como la que vivimos en el Capitolio hace unos días, ¿no? Embajador, hay una pregunta que nos hacemos mucho en Europa, viendo ciertas circunstancias de Joe Biden, pero ¿usted considera que acabará sus 4 años de mandato o a mitad de mandato quizás dé paso a la vicepresidenta? Porque lo que está claro que Biden quizás no vaya a concurrir a esos 2 intentos de mandato que suele hacer todo presidente de Estados Unidos por razón de edad, ¿no? Yo en este momento espero y deseo vivamente que Biden sea capaz de agotar su legislatura. Yo creo que cualquier especulación sobre el futuro en este momento sobra. Yo creo que lo que es importante y es fundamental es que él acierte en estos momentos en esos 2 o 3 aspectos fundamentales, que es el tema de la reconciliación en la nación dividida, que es lo que estamos viendo en estos últimos días, la atención primordial a todos los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, al mismo tiempo la restauración del prestigio internacional de los Estados Unidos. Espero que eso lo vaya consiguiendo en los próximos 4 años, y yo le deseo vivamente una larga vida y una larga capacidad para realizar lo que yo entiendo que son efectivamente sus mejores propósitos, porque mucho del futuro de los Estados Unidos y de todo el mundo en el fondo depende de que efectivamente Biden sea capaz de hacerlo, ¿no? Pues esto ha sido la opinión de Javier Rupérez, embajador de España en Washington en su día y también creador de esa diplomacia que se inició durante la transición y dando paso a una España democrática y una España abierta al mundo. Gracias, embajador, por haber estado en este día tan importante, y hasta una próxima ocasión aquí en Factores de Poder. Muchas gracias, Eugenio. Y ahora que estamos todos juntos, esperemos y deseemos lo mejor para Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América.